para entender primero, vamos dando el contexto de las narrativas, porque hemos hablado, cuando hablamos de branding, Mauricio, hablamos mucho del por qué, ¿no? Dame la razón de por qué yo tendría que conectar con tu marca y no con la de a un lado. A veces pensamos que el precio es el mayor factor de toma de decisión. Seguramente en pirámides, desde el punto de vista de necesidades básicas, sí, ¿no? Dependiendo de los ingresos de las personas. Hay un montón de variables, pero cuando estamos empezando a hacer toda la rama o la ramificación del branding, de la marca personal, de empresa, como me la platiques, esto se ha tendido mucho a decir, oye, necesitamos tener una narrativa. ¿Por qué se vuelve tan relevante? Hace mucho tiempo que existe, pero hoy se profundiza más. Se puso de moda la palabra narrativa, ¿no? Sí, y bueno, mis asesores, Alfonso es uno de ellos, me dice, no, es que es mucho la habilidad también de poder compartir tal vez ideas complejas de una manera sencilla en el entorno de la empresa, pero yo soy fan de irme a lo profundo. Entonces soy fan de irme a lo básico para mí es la configuración ser humano. Por eso me voy a estudiar neurociencias, me voy a estudiar a veces temas de filosofía, que parecería de entrada que no tiene nada que ver, pero desde mi punto de vista todo que ver, porque al final del día las empresas, pues, es una narrativa para empezar, ¿no? ¿Qué es una narrativa? Bueno, me voy a pegar un poco al filósofo Yuval Harari, que es un filósofo contemporáneo muy interesante, le recomiendo mucho leer. Acaba de escribir su libro Nexus, y él habla de cuál es la influencia, el futuro de la inteligencia artificial, y hace un recuento de este tema de los sistemas de información, hace un recuento de las narrativas. Lo que él dice de manera muy sencilla es que el ser humano, digamos que tenemos una manera de interpretar el mundo en función de estas narrativas. ¿Qué es esto? De historias que nos hemos contado. Y para hacerlo muy sencillo, yo me quiero imaginar las primeras tribus, Alfonso, imagínate que estamos alrededor de la fogata, ¿no? Y que estamos en los años de los tatarabuelos. Y entonces tú ya fuiste al lago, a un lago donde encontraste una parte del lago, unas frutas muy dulces y muy deliciosas. Y la estás platicando toda tu experiencia, cómo en el lago ahí están esas frutas, pero también que cuando regresaste fuiste de noche y que estuviste a punto de que te comieran varios animales y estás platicando toda tu historia, tu narrativa. Entonces lo que estás haciendo es que estás generando que el resto de los miembros que están en la fogata estén, aun cuando no han ido a ese lago, están imaginando, están creando una imaginación en su cerebro, conexiones neuronales, neurociencia, están conectando y se imaginan que están en el lago, y se imaginan que están corriendo ese peligro, pero también se imaginan lo dulce de esas frutas porque tú eres un buen narrador que estás platicando la historia. Los seres humanos tenemos acceso a mucha información, pero la filtramos y solamente ponemos la atención o solamente llevamos a nuestro cerebro una parte de esa información. Entonces, las narrativas lo que hacen es poner atención en una parte de la realidad, en una fracción, en un trozo de la realidad, y lo llevamos a nuestra mente y lo experimentamos como si eso fuera todo el universo, toda la verdad. En algunos de mis talleres digo a la gente, oye, piensa en un Toyota rojo, ¿no? Y entonces sales afuera y ves muchos Toyota rojos que antes no veías, que siempre estuvieron ahí, pero no tenías la atención puesta ahí. No, como cuando compras un auto, ¿no? Dices, qué padre, y después ves puros autos parecidos a tu modelo. Porque siempre está ahí el cerebro, la manera que trabaja. Me he metido mucho a estudiar la neurociencia y para entender un poco la lógica entre lo que ocurre de forma interna en nuestro cerebro, en nuestra experiencia como humanos, de lo que está ocurriendo en el macro, en el entorno. Entonces, las narrativas es una manera en donde un esfuerzo pone especial énfasis en un fenómeno de la realidad y le da significados. De ahí es donde está lo interesante. De un hecho lo llevamos, los seres humanos, que tenemos esta capacidad, llevamos a que un hecho, como puede ser el frío, como puede ser lo mojado, lo llevamos a una serie de interpretaciones donde creamos historias. Y el ser humano es el único ser, digamos, que piensa que esas narrativas son reales o que crea, digamos, narrativas y conceptos que los lleva a que formen parte de su realidad aun cuando no existen de manera tangible. Un ejemplo muy claro es el dinero. O sea, si tú vas te pierdes en la selva, imagínate, y vas con un grupo de changos, ¿no? Y llevas tu billete de $100 y se los quieres cambiar porque te estás muriendo de hambre y quieres comprar de unos
unas baladas. Te va a decir que fuera humano para aceptar ese pedazo de papel que no me puedo comer, ¿no? Que no me lo puedo untar, que no me puede hacer nada. Entonces, sí, es un acuerdo. Tú y yo le damos ese valor y obviamente estamos en ese mutuo acuerdo. Porque le dan significado a ese pedazo de papel, y el ser humano, al dar ese significado y poder tener lenguaje, expande la posibilidad de la colaboración humana. Entonces, las narrativas es historias que generan significados, interpretaciones de la realidad que los seres humanos lo percibimos y nos relacionamos con esas narrativas como si fueran reales, ¿no? Y entonces, ¿por qué esto es relevante en las empresas, en el mundo moderno? Si lo entendemos, como yo me he metido a entenderlo desde la historia, no desde la empresa, desde la antropología, desde la sociología, desde la neurociencia, puedo entender ahora que estamos haciendo lo mismo. Es decir, cuando se ha revolucionado la manera de contar, ya no es Alfonso de Alba alrededor de la fogata, sino es Alfonso de Alba imprimiendo la imprenta en 1400 y tantos, ¿no? Sus volantes para influir en varias tribus alrededor, y ya está de manera más permanente el papel, y que no nada más es lo que platicaba en la fogata, tiene un mayor impacto. Luego la radio, que viene en una manera distinta de generar esas narrativas, y luego la televisión y ahora el internet. Tenemos una manera de generar las narrativas donde antes solamente las hacían algunas personas en un contexto donde solo los poderosos tenían acceso a poder crear las narrativas y por lo tanto te dominaban, ¿ves? Porque ellos ponían el marco de referencia. Ahora pues ya cambió todo y está cambiando de manera muy rápida, ¿no? Entonces, en las empresas, con el mundo que vivimos, las narrativas, donde hacemos que los demás influimos a que pongan la atención, es la clave no solamente de las empresas, de todo el poder, digamos, del poder humano, ¿no? Del poder del poder público. Imagínate que lo llevo al tema de las marcas, ¿no? En el tema de las marcas, porque hay una línea muy delgadita en decir, entonces la narrativa es el eslogan de mi marca. Oye, la narrativa puede ser la promesa de mi marca o la personalidad que le doy. Cuando estamos hablando de narrativa, al final del día se vuelve parte de un todo, porque si estás hablando de símbolos, sí estoy hablando de la manera en cómo me perciben los clientes a mí. Puedo hablar ahorita a lo mejor de una marca muy grande como Red Bull, en donde en cuanto digo de Red Bull, tú te imaginas a algo, ¿no? Y te imaginas incluso un tono de persona. No va a llegar alguien vestido de traje a cuadros, ¿no? Mal arreglado. Te imaginas rápidamente un joven rebelde que te habla de tú, que conecta contigo. O sea, tú mismo vas, ahora sí que como cliente, tomando una percepción que ellos incitaron y dibujaron a través de sus frases, de sus mensajes, de sus marcas, de cómo lo están comunicando. Entonces, al final del día, la narrativa forma parte de un todo dentro de este branding y va construyendo la marca. Entonces, si quisiéramos, a mí me gusta mucho traerlo en esta parte práctica, Mauricio, de decir, ¿y a mí qué como marca, no? Si vendo muebles o vendo casas o vendo autos, para empezar a comunicar mejor, y parte de los aprendizajes que mencionábamos aquí como promesa dentro del webinar era cómo me diferencio de las resto de las marcas que ahorita pues prácticamente estamos casi todos muy comoditizados, nos parecemos mucho. La narrativa es lo que va a marcar el diferenciador. O sea, el poder generar una personalidad muy marcada y entender con quién conecto, que ahorita me va a llegar al siguiente tema, es la narrativa. Tengo que pensar cuál es la que quiero manejar por la gente, pero no de manera falsa o deshonesta, porque se va a sentir que está hueco el mensaje o que la narrativa no es. Un poco lo que me platicabas con el tema del billete, con los changos, ¿no? O sea, no va a conectar, por más que se los quiera vender de mil maneras. Sí, porque no le ven el valor, porque ese acuerdo lo hiciste con otros humanos y no nosotros los changos, ¿no? Nosotros comemos comida. Exacto. Y fíjate, lo que dices se me hace muy interesante, porque somos contadores de historia, pero la historia tiene un sustento, ¿no? Enrolamos de una manera, inspiramos de una manera a generar ese acuerdo social, a sentir lo mismo con esos símbolos, a tener rituales similares que generan ese engagement, ¿no? Que generan esa inspiración, y que un cliente, es decir, en este caso otro ser humano, se ve conectado con esa narrativa, ¿no? Se conecta con esa historia, porque le pasó, porque lo sintió, porque se conecta con eso. Y eso es algo sumamente interesante en el tema que tú haces, porque pues a veces no solamente es encontrar a los clientes, sino también es elegir a los clientes. O sea, tienes que tener claridad de qué tipo de cliente estás buscando.
Y fíjate en el orden que tenemos de la narrativa y del tema de la marca, ahorita lo discutíamos y yo me iba rápidamente a decir, oye, lo primero que tendríamos que hacer es conocer a nuestro cliente ideal, ¿no? El poder definir este cliente o darle el valor a la marca. Tú me decías, espérate, primero te tienes que conocer como marca para poder ¿Qué historia estás contando? ¿Qué quieres ser parte? ¿Con qué te estás conectando? Crear la historia, crear la narrativa que pueda resonar con alguien. Porque incluso, por ejemplo, yo leí tu libro y ahorita vamos a platicar de eso, pero incluso cuando estás haciendo tu buyer persona, ¿no? Un tema de marketing. Todo mundo tiene que ser su buyer persona ahora si vendes lo que sea, ¿no? Entonces, quieres ser tu buyer persona. Tu buyer persona es un perfil de tu cliente ideal. Bueno, incluso para hacer eso, primero tienes que preguntarte tú, ¿qué ofreces? ¿Con qué te conectas que podría estar conectado con ese cliente? Y ahí creo que carecemos un poco de poder, en general las empresas, en general las marcas, qué tipo de historia que estamos expresando. Ajá. No es fácil, es un ejercicio complejo porque tienes que interiorizar, y no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la marca, o sea, cómo, oye, yo corto el cabello, igual que cualquiera lo pudiera cortar. Entonces, ese no es el valor agregado, es cómo lo hago sentir cuando le corto el cabello, es cómo lo hago sentir desde que llega, desde que agenda una cita, lo mismo en cualquier giro de empresa, ¿no? Si soy una marca personal, ¿con quién conecto? Porque tampoco voy a conectar con todos. También hablamos, oye, no nada más tenemos una persona, tenemos varios, incluso estos 3 o 4 diferentes tipos de clientes tienen gente que influye dentro de tu toma de decisión de compra. Entonces la narrativa, y viene otra pregunta interesante, en este caso, Mauricio, es narrativa. ¿Es una sola línea o depende del cliente cómo conecte, él lo interpreta, o tengo que hacer diferentes narrativas para diferentes perfiles? Eso es bien interesante. Yo lo que creo es que, a ver, primero hay una narrativa que está viva. O sea, para empezar, sí, creo que desde ahí tenemos un sesgo en general, todos, ¿no? O sea, me digo todos, me refiero como los humanos que estamos viendo ahorita. El primer sesgo, pensamos que todo lo que pensamos es real y lo que pensamos es una interpretación de lo real. Segunda sesgo es que realmente todas las narrativas, todos los propósitos están vivos y están en transformación total, ¿no? O sea, no es lo mismo hace muchísimos años con tu abuelo, lo que estaba escuchando por la radio, al tipo de información que tú tienes y lo que están expuestos nuestros hijos. Entonces, a ver, nomás para no irnos tan lejos. Ujú. Yo creo que es muy importante saber que la narrativa es algo que tú creas, lo que quieres contribuir, lo que quieres expresar, pero estás en una co-creación con tu público, con tu mercado. No sé si me explico, porque tal vez ahí entra lo que tú dices al principio, sí quiero ver lo que quieres, pero no es como el huevo y la gallina, es como una danza, ¿no? Donde yo le expreso algo, pero luego aprendo de mi mercado, de mi cliente, de mi industria, y estoy danzando y estoy transformando la narrativa también. No es como que se queda fija, ¿no? Sí. Me llega Porque imagínate cuando entra el cliente a la agencia de autos, ¿no? Sabes que va a llegar una persona a preguntarte por un montón de cosas técnicas y olvídate si lo quiere verde y se enamora del color aperlado. Y si conecta con el vendedor que trae una narrativa, ¿no? Sí. Una narrativa más emocional, suba, se sienta, huele la piel, y él lo que quiere es ver cuántos caballos de fuerza tiene. Entonces es un poco esto que me estás diciendo, ¿no? Tengo que ajustar la narrativa sin desprenderme de mi propia personalidad, porque otra vez no voy a conectar. Entonces sí es bien importante que las marcas definamos esa narrativa. Es el eslogan, Poncho, sí, sí, es el eslogan. ¿Son las frases que manejo en Facebook? Sí, son las frases que manejo en Facebook. Es un todo, o sea, eso es lo que hay que estar bien conscientes, pues es un hilo conductor de esta personalidad que yo defino, por eso interiorizar en eso. La marca, pues, tiene una personalidad. Francisco, saludos, Francisco, menciona mucho el ejemplo de la marca como persona, por eso dice, imagínate que tu marca entra por esa puerta, abre la puerta, ¿qué te imaginas? Un hombre, una mujer, es simpático, es serio, es barbón, es pelón, o sea, ¿qué imagen percibes de ella? Y entonces vas desarrollando una narrativa alrededor de eso, y eso te va a ayudar mucho mejor a conectar con tu cliente ideal. Por eso nuestra discusión es, oye, empezamos por el cliente ideal, no, empezamos primero nosotros para ver con quién queremos conectar. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo
de empresas que son muy exitosas y que son muy conocidas. Dice, perdón, antes de cortar, Diego. Saludos, Diego. Dice, narrativas y contranarrativas, retroalimentación. Al final, la narrativa más importante es la que el cliente tiene de tu marca. Sí, sí. Y otra vez pues, vas danzando, porque igual hay narrativas que a lo mejor no quieres, o sea, no quieres tú puedes escoger a tus clientes otra vez, ¿no? O sea, y ahí tiene que ver un tema más que va en el sentido del propósito, y el problema a veces es que no lo tenemos claro. Mira, por ejemplo, yo creo que está adecuado poner este ejemplo ahorita. Estoy pensando en Google, estoy pensando en Amazon o en Zappos, ¿no? O sea, cultura de servicio al cliente, todo, ¿no? Okay. Yo cuando tengo broncas en Google, no tengo buen servicio al cliente. O sea, o no sé qué piensan ustedes, pero mi experiencia de Google no es que son los mejores de servicio al cliente. Es más, una vez que mi tarjeta no pasó, es un rollo, no. Pero es que no necesitan para tener éxito el servicio al cliente, porque como diseño que estamos hablando, como estructura, como ADN, su ADN tiene que ver con la innovación. Son otras maneras de crear valor. La gente está dispuesta a batallar un poquito más. Yo estoy dispuesto a batallar un poquito más por el valor que me dan a través de la innovación. Entonces, además, su narrativa va alrededor, su propósito de administrar, de gestionar la información del mundo, de la innovación. Tan es así real que los mismos empleados tienen un 20% de su tiempo para innovar. ¿No se me explicó? Si alguien se equivoca, nadie lo acosa a la persona que es un empleado de Google, si no tiene la libertad de poder experimentar y equivocarse o fallar, porque hay una cultura de la innovación. Entonces, a ver, ¿con quién va a conectar? Hablando al interior, porque tiene que ser auténtico, ¿con quién va a conectar Google? Bueno, va a conectar con las personas que están apreciando este tipo de innovación, ese tipo de misión, ese tipo de propósito. Entonces, comparamos, por ejemplo, ahora, decir que ellos están en contra del servicio al cliente, pues no estaría equivocados. Una vez me dijo alguien, es que todo el mundo quiere servicio al cliente. Bueno, todos queremos servicio al cliente, bueno, pero hay quienes llevan eso a su ADN, como es el caso de Zappos, por ejemplo, ¿no? O de Amazon, donde su enfoque principal es estar llevando al máximo nivel el tema del servicio al cliente. Tal es así que sí, me acuerdo cuando todavía vivía el fundador de Zappos, estaba dando una charla, una conferencia, toma el teléfono, con mucha gente ahí, toma el teléfono, habla a su call center para pedir una pizza, ¿no? Cuando no pedía pizza, y la manera, y se expuso a cómo le iba a tratar el que estaba recibiendo la llamada, ¿no? Entonces, otra vez está en el ADN, las personas que están ahí viven el tema del servicio. Entonces, eso es otra cosa que estar en una empresa donde sea como la política, pues tratar bien al cliente. Es diferente el ADN del tema que tiene que ver con la narrativa. Entonces, yo veo dos niveles, Poncho, a ver cómo lo ves tú. Uno de estructura de ADN, vamos a decir, qué tipo de cultura, qué tipo de narrativa, qué tipo de diferenciador te caracterizas, como en este caso Google o Amazon o Zappos. Y otra es pues, que tengas en procesos, que tengas pues, procesos adecuados pues, para servir al cliente, porque como todos, igual que todos los demás. Me gustan las dos fases porque ahorita nos vamos a meter a un tema que tiene esto, lo tienes muy detallado en el libro. Sí está en estas dos etapas porque una cosa es yo como fundador, ¿no? Tengo claro qué es lo que quiero proyectar a veces, ¿no? La mayoría de las veces espero que así sea. Y el tipo de servicio al cliente, yo con D de dueño, es bien diferente a la C de colaborador. Cómo trato al cliente siendo un colaborador. El colaborador, pongo el ejemplo de mi papá. ¿no? O sea, el ejemplo de tu papá. Es muy probable que si alguien le haya dicho a mi papá, oye, no me dio el cambio bien, por no pelear, ¿cuánto le faltan? 100 pesos, ahí va. Pero si hubiera sido un cajero y no está transmitida la filosofía, la narrativa de mi papá ahí, él le dice, a mí usted no me dio nada. Y entonces la experiencia del cliente no va a ser la misma que con el dueño, porque tienes también otro facultamiento, pero si tu papá transmite a nivel cultural, que hablábamos por el tema de la narrativa, ese servicio dentro de la frutería, entonces empoderas, que era parte de lo que yo hablo en mi libro, la parte de empoderar a las personas que están contestando un inbox
WhatsApp, hay que empoderarlas porque va a ser la única manera de transferir o transmitir la narrativa realmente de la marca. Porque entonces yo puedo decirle, oye, vas a tener aquí un más menos 500 pesos, estoy dándote una idea, ¿no? Para jugar con si un cliente viene, la política es que ahí está el dinero de regreso, los documentos, y luego acá atrás nos ponemos de acuerdo, como lo hace Walmart cuando le entregas un producto que no te gustó. No hay preguntas, va para atrás, seguramente con los proveedores se ha de hacer garras, pero la filosofía de la marca se transmite. ¿Por qué? Porque transmite la narrativa, la cultura de trabajo. Entonces, sí la plática que teníamos Mauricio y yo antes de entrar en el en vivo es, Mauricio, no nos vayamos tanto al tema personal, vayámonos a las marcas, vayamos a lo que queremos proyectar, pero como bien dices, termina recalando en la persona, o sea, en estos colaboradores. Al ratito hablamos con el tema de la IA, pero eso va a romper cosas, seguramente, o va a transformar la manera en cómo vamos a transmitir esta narrativa a través de ellos, pero hoy que seguimos conectando personas con personas, sí es bien importante que busquemos a través de la cultura de trabajo transmitir esa narrativa a las marcas. Por eso me fui con el tema de mi papá, que es comerciante. ¿Por qué? Porque no quiero irme tampoco que nada más hablemos de Google o de SAP. Lo que les quiero decir es que aplica al giro que me pongan. O sea, el tema de servicio al cliente es una parte de la narrativa. Y como decía, oye, yo no puedo darles ese tipo de garantías con mi tipo de producto, pues no le puedo regresar el pelo cuando le corté mal el pelo a una persona, ¿verdad? No se lo puedo regresar a menos que le dé una peluca. Así que me lo regresen mañana. Entonces, es diferente, como tú dices, ahí voy a apostarle a mi narrativa de una manera distinta, pero tengo que tenerla porque es la manera en cómo voy a tener propia tribu que me va a comprar, ese chango que me compra el plátano igual y no el billete de $100, ¿no? Me encanta esto. Uno de los grandes desafíos, Poncho, y tú le atinas en tu libro, recomiendo mucho el libro de Poncho, es, a ver, su jugador, por ejemplo, que tenía este ejemplo, en el libro lo menciona, una actitud de servicio al cliente, pero pensemos en cualquier dueño que tiene contacto con, ¿qué te gusta? 12 personas que todavía puede aventarle algo ahí para pisar lapizazo a alguien, ¿no? Ok, elévale de eso y ya no tiene la posibilidad de escalar. O sea, el gran tema es, cuando se va escalando, tú hablas del servicio al cliente, pero yo digo de todo lo que sea la narrativa de la cultura, no sé si me explico, que puede ser otra cosa, pero vamos a decir servicio al cliente. Pues tú vas elevando, se va elevando la comunidad, más empleados, y entonces tienes menos capacidad de influir directamente, porque tu cultura es tu forma de ser, o sea, es la manera del dueño, no sé si me explico, y luego es como lleva a que otras personas se comporten como él se comporta. Es el gran desafío de las organizaciones en el escalamiento de crecimiento de una empresa. Ahora, eso creo que es algo que tú traes de manera muy interesante. Pero yo creo que la mayoría de las empresas, consultores, organizaciones se está enfocando en la estrategia, en los sistemas y en la tecnología. Eso es lo que yo creo, lo que yo veo. Y elevan los procesos, elevan los sistemas, pero no elevan la narrativa. No sé si me cachan, no hay esfuerzo para hacer un endomarketing en la tribu, o sea, ni siquiera sacas afuera street marketing. Primero con a los que le van a contestar el teléfono, le van a dar el cambio al estilo para generar esa narrativa, ese propósito, esos valores, esa manera de ser, ¿no? Escalada, porque ya no más es un individuo. Y ahí se me hace algo muy interesante. Tú mencionas, a ver, pues hay que contratar a las personas de acuerdo a la narrativa para que sea más fácil, pues, desarrollarlos y engancharlos ahí. Y algo que se me hace muy interesante es, miren, acá nosotros vivimos en la frontera. Saludos, Fernando. Quien nos está escuchando de fuera de la frontera, saludos a Fernando. Fíjate, nosotros aquí en la frontera, para aquellas personas que no vivan esto, tú te va a resonar este ejemplo. Hace algunos años vivíamos esto, ibas en el trocón, así, para una línea para cruzar a Estados Unidos. Y se usa mucho en la frontera, pues son filas para cruzar al otro lado de Estados Unidos. Y ibas en el trocón, bajabas tu vidrio, ¿no? Para aventar tu último, le hacías el cigarro, así para aventar, tirar la colilla del cigarro, aventar los últimos papeles que te quedan y ponerte el cinturón de seguridad. Ahora sí, ya para estar listo para entrar a California o Estados Unidos. Pero es el mismo Pedro Pérez, del otro lado, no se me explico. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y eso es lo que yo he estudiado mucho en el micro, porque creo que hay mucho que entender.
La diferencia no es en el individuo. Tú puedes contratar a un individuo con una actitud determinada y lo metes a un contexto y está probado por muchos ejemplos que a lo mejor no queremos ahorita tratar. Lo metes en un contexto y esa persona se vuelve tóxica como el contexto, no, si estoy bien. O al revés, incluso con más o menos, que no, a lo mejor no es el mejor, pero lo metes en una cultura fuerte y hay grandes posibilidades de que se transforme. Entonces yo hago que ese es un error conceptual que tenemos los consultores y los líderes de organizaciones, que no solamente de personas, sino el contexto, otra vez, el contexto de la cultura, es el tejido por medio del cual se percibe la realidad, es esta narrativa auténtica que llega, no nomás el esfuerzo de endomarketing, que inspira, que hace que la gente se conecte verdaderamente con una manera de ser. Bueno, ese contexto es el que hace que las personas que conocemos funcionen. Si tú no cambias el contexto, puedes seguir contratando indefinidamente, mi querido amigo, por más buenas entrevistas que hagas y la gente tiene actitudes para el servicio al cliente, para lo que sea que estés contratando, no funciona. Está muy claro. Voy a poner el ejemplo más claro. Cuando entras a Steren o cuando entras a Apple, tu actitud como cliente es bien distinta, ¿ve? Y vas a comprar un micrófono, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque en los dos casos, no estoy diciendo que una esté mal y la otra, en los casos la narrativa es distinta. No porque estoy diciendo está barato, está caro. Acá ves una computadora acá 1.5 metros de distancia y acá ves un montón de micrófonos de todo lo que hay en términos de oferta, ¿no? Tu experiencia es distinta, pero tú sabes también cómo vas a conectar, pero porque la marca ya lo comunicó de una manera excelente y los empleados igual. Pero ahorita decías algo muy, muy claro y me voy a regresar otra vez al ejemplo de pero es justo eso, no sé. Si quisiera, si hubiera querido él, porque me pasa, o yo, la agencia, o tú, cuando estamos dando consultoría con una empresa grande, estamos creciendo, dando el salto y la primera preocupación que tenemos es que los procesos y la parte administrativa y financiera se dé. Entonces cuidas mucho las políticas, pero se te olvidó la narrativa que tú traías como dueño, ¿no? Entonces es cuando, oye, ¿por qué no esto avanza hacia el frente? Porque no lo he podido transmitir como marca. Oye, ahí es donde empieza a romperse y a batallar, de decir, todo iba bien, entonces me quedo mejor pequeño, o de qué manera hago esto más exponencial y cómo hago una franquicia, cómo hago la tienda a 2.500 kilómetros de distancia de mí tenga esta misma promesa de marca. Estoy dando diferentes nombres para ir cachando con ustedes, y si tienen preguntas o aportaciones de ejemplos, bienvenidos, aquí los vamos a ir leyendo y contestando, buscando no quedarnos ahí en esta ciclicidad de la conversación. Dimos ejemplos que pueden dejar muy claro lo que es la narrativa. ¿Cómo lo llevamos a la estrategia de marcas en las empresas? O sea, ¿cómo aplico esto para vender más? ¿Cómo aplico esto para generar una comunidad que me esté comprando de manera más, o que esté acercándose conmigo de una manera más natural? Ahora hablamos mucho del orgánico, ¿no? O sea, que se dé más orgánicamente, que eso no es otra cosa más que naturalmente, que no estemos nada más a través de campañas y campañas y campañas buscando atraer al mercado. Se vuelve muy complejo porque entra este otro factor de la atención, de la sobresaturación de mensajes, pero siento que mucho es eso, ¿no? Mucho es la narrativa. Por más gordos que a muchos les caigan Carlos Muñoz, que algunos los conocerán, otros no, el cuate tiene una narrativa y tiene un posicionamiento, ¿no? Y se diferencia, incluso con sus sacos, que lo platica mucho, rápidamente cuando estás tú scrolleando el contenido, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos en nuestra imagen y en nuestro decir, ¿no? O sea, en nuestro hablar, en nuestro comunicar? En las tiendas lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo a través de esto, como estrategia de mercadotecnia, Mauricio, marcamos un diferenciador para poder tener una mayor participación del mercado? Sí. Yo separaría en dos partes eso. Lo primero es tenemos que generar conciencia, otra vez, de que la cultura, otra vez, cuando digo cultura, es como este tejido de símbolos, significados, de cómo son las cosas, lo premiado, las cosas, cómo se hacen aquí, cuál es la realidad que estoy observando, son los lentes que observo la realidad. O sea, la cultura definitivamente tiene que estar alineado con el modelo de negocio, ¿no? Y con la estrategia de la empresa y con la tecnología. O sea, es uno solo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos, otra vez, que tiene que ver con cómo escalamos
esa narrativa, o sea, cómo lo hacemos. Que a veces lo hacemos mal porque estamos copiando, no somos auténticos, porque no estamos, en lugar de estar viendo hacia otras empresas, tendríamos que ver cuál es mi estrategia, cuál es cuál es mi propuesta de valor, otra vez, cuál es mi cliente ideal, qué valor genero, cómo me conecto, qué significados tiene mi servicio, mi producto, lo que me conecto. Entonces, que eso sea auténtico en el sentido hacia mí, pues, no sé si me explico. Ujú. Y entonces, si yo tengo claro eso, esa es la primera, porque parecería muy sencillo, pero la gente no está clara. La gente dice, no, es que mi estrategia es servicio al cliente, Ujú. pero no tiene nada que ver con eso porque no está alineado. O bajar un precio, o mejorar mi producto. Imagínate que sea un restaurante, una cosa es que sea un restaurante donde sea un servicio al cliente a través de meseros, ¿no? Sirven muy bien a través de service house, son diferentes empleados, diferente allá es la rapidez, o sea, si tienes un concepto de servicio, pues aquí la relación con el mesero, que te atienda bien, etcétera. Pero si tú tienes otro modelo de negocio, son otros atributos, son otras cosas que estás aportando, no sé si me explico. Totalmente. Y a veces la gente no tiene claro eso y solo quiere, no, está de moda el servicio al cliente y ya lo quiere agarrar como moda, no se me explica, o sea, no es parte de su modelo de negocio, no es parte de su estrategia, la narrativa no forma parte de su estrategia. Entonces, la primera parte es asegurar de entender que la estrategia, tu modelo de negocio está acompañado por esta cultura. Ujú. Si tenemos eso claro, yo pienso que lo que sigue, y eso lo hacemos a través de tener un documento de una hoja, o sea, o de 2 hojas, o de máximo 3 hojas, o son muy breve, pueda tener claridad de cómo se conecta tu modelo de negocio, tu estrategia, tu tecnología con esa cultura. Y esa cultura en una hoja, ¿qué significa? ¿Qué es? Tiene que ver con el propósito, tiene que ver con lo que conectas, con lo que creces. Si tú tienes claridad en eso, entonces desarrollas una forma de estar haciendo primero marketing a tu tribu. Ujú. En lugar de salir a hacer marketing, eso es lo que yo pienso. Abro paréntesis, cuando habla de la tribu, que son los colaboradores de la empresa, y a eso nos referimos con endomarketing, que es cómo le hago para transmitir el mensaje hacia adentro para que lo compren y compartan la filosofía de trabajo contigo, ¿no? Y todos, primero estemos enterados de cuál es, porque nos cuesta trabajo, lo digo a título personal, es complejo entender cuál es el diferenciador, hacer mejores anuncios en la agencia, ¿sí? Tener un mejor resultado. Mi vecino, mi colega va a decir exactamente lo mismo. ¿Cómo conecto y cómo construyo otra vez esa narrativa en la experiencia desde que viene, se sienta, platico, conecto, entrego un reporte? Todo cuenta, ¿no? Sí. Entonces, es esa diferenciación y ahora más con la IA en donde estamos ya hasta, y eso que va empezando, ya un nivel de toxicidad importante. Esto es IA, no es IA, le scrolleo todavía con mayor indiferencia. El usuario aparte está viendo, la otra vez acá, más de 2.500 scrolleos en una sentada que te das a ver TikTok, por ejemplo. Saludos amigos que están conectados en TikTok. Si hay alguna duda o pregunta, ahí nos ayudas. Es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo vamos conectando los puntos? ¿Sí? Entonces, una parte es entender esto que queremos comunicar desde adentro, por eso el Why de Simon Sinek es valioso y hay que trabajarlo. Otra vez, es un ejercicio de todos los días y puede ir evolucionando, así como crecemos, cambiamos, nos movemos, pero tienes un core, ¿no? Algo que es parte de tu esencia. Pero no es tan obvio porque la mayoría de la gente sigue diciendo, primero es el cliente. Entonces, el modelo que estamos diciendo aquí no es eso. Primero es tus clientes internos, un modelo escalado. Si fuera tu papá en el comercio, primero su cliente. Pero de repente tu papá se voltea digamos, si tu papá fuera el que estuviera tocando la guitarra, ya no toca la guitarra, sino hay una orquesta entera donde tu papá se voltea, te da la espalda a los clientes para enfocarse en su orquesta. Entonces, el primer foco es tu cultura. Si tú tienes tu cultura, tu narrativa, tu gente, las personas que van a generar el valor a tu cliente, luego entonces la segunda parte tiene que ver con conectar con el cliente.
Y una vez conectando con el cliente, generando ese valor, entonces se van a conectar con el dinero, con los accionistas, con los socios, ¿no? Que es la rentabilidad de la organización. Pero a veces vemos la rentabilidad directa al camino y no vemos al cliente, luego vemos directamente al cliente, pero no vemos el camino que antes es los empleados, los colaboradores en un modelo escalado, y para que eso ocurra tiene que haber la cultura. Entonces el sistema es muy sencillo, es cultura para tener a las personas. El primer paso. Como primer paso la cultura, antes de que tu cliente, porque si no tiene la claridad otra vez. ¿Y qué le vas a comunicar? ¿Qué le vas a comunicar? Pues primero la cultura antes que el cliente. En mi modelo que yo pienso que no es la cultura. Luego la cultura crea clientes, perdón, crea empleados auténticos que están realmente conectados con el valor que quieren provocar y por lo tanto generan clientes conectados, felices, alineados con eso. De forma tal que entonces generan rentabilidad. Pero un ejemplo claro es cuando yo voy a San Diego, aquí en California, me queda más o menos cerca, y voy a estas tiendas digamos, de orgánica. Cuando tú ves el cliente que está feliz, no está lleno el estacionamiento, no cabe una alfiler en el estacionamiento, y tú ves a la gente que va en el pasillo comprando, querido Poncho, y van metiendo productos que son 4 veces más caros que la Walmart que está enfrente. Y los ves felices comprando esos productos y luego llegan a pagar y está la cajera así conectado con el cliente, ¿no? Bien emocionada, y luego está ahí que está embolsando, está apoyando ahí, parece que están haciendo un ritual, que no están comprando, no están cobrando y no están empacando, están salvando el mundo. Porque los productos, el concepto, la narrativa que hay alrededor es que están produciendo o a través de esos productos orgánicos, ¿no? De consumirlos, están conectados con una idea, otra vez con un significado. ¿Te acuerdas de lo que hablamos del tema del significado de la idea y la narrativa? Entonces yo creo que es primero la cultura, después te encargas de los empleados, de los colaboradores, después de los colaboradores te encargas de los clientes y los clientes se encargan de hacer un negocio sustentable, profit, como se dice, de utilidades, ¿no? Que generen rendimientos y utilidades. Yo creo que aquí hay mucho que hacer porque no tenemos esa, digamos, orientación. Queremos ir directamente a la utilidad, queremos ir directamente al cliente sin nutrir primero la base que es la cultura. Fíjate, ¿Qué te suena eso? este está interesante para meter eso. Dice René García pregunta, tengo una agencia de autos usados, ¿cómo aplicaría esto para vender más? ¿No? O sea, es un tema. René, saludos, gracias por la pregunta, está muy buena la pregunta, y es un tema, sobre todo, René, ahorita que Mauricio me complemente, pero el tema otra vez es de estructura. Fíjate en el segmento en el que estás, autos usados. ¿Cuántas agencias en tu ciudad hay de autos usados? N. Los vehículos son exactamente los mismos. A lo mejor tú los tienes más limpios que el vecino y pudiera ser parte de tu narrativa que siempre los tienes al 100 listos para que la gente se meta, y tú le pones un aromatizante especial adentro del carro vehículo para cuando la gente vea el auto, sienta algo. Vas formando una narrativa. Lo importante aquí es en dónde vas a encontrar ese factor diferencial que no va a estar precisamente recargado al producto, o como decía Mauricio, no va a estar precisamente recargado al servicio al cliente, porque tú los puedes atender las 24 y después ir a las 3 de la mañana, ir a tu agente de carros y va a recibirlo alguien. Son factores que van diferenciando la marca, ¿sí? Pero es su parte de una narrativa. Entonces, ¿cómo la construyes en una marca como esta? Que, como les digo, casi todas están en ese mismo súper comoditizadas. Tenemos que empezar primero en lo que yo quiero, como decía Mauricio ahorita, como cultura. ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy primero vendiendo esto? ¿Cuál es mi misión de marca en este ejercicio? Y otra vez, no es algo fácil, no le estoy dando algo sencillo de aplicar. Tiene que hacer mucha prospección en lo que realmente quieres proyectar. Y entonces vas diseñando o rayando una historia, otra vez, una narrativa alrededor de esto, y vas a empezar a unir los puntos. Oye, porque está bien la idea de los aromatizantes, lo voy a implementar. Oye, pues está bien la idea de poner, voy a separar los autos por color y los voy a diferenciar por color. Pareciera una estupidez, pero todo va generando una percepción que está construida por la narrativa que tú le quieres dar a la marca. Son pequeños detalles, no crees que lo vas a solucionar, o todos los demás que están escuchando, de una sola forma. Van construyendo una serie de
puntos, por eso lo que decía Mauricio con el billete es muy claro, ¿no? Me voy a vender el billete a los changos, no voy a comer un solo plátano, no tiene valor para ellos, pero incluso nosotros desarrollamos todo un mecanismo alrededor del billete, quién lo imprime, quién lo valora, cómo acordamos esto, quién lo administra. Hay una serie de ecosistema alrededor de la narrativa del dinero. La marca tiene que diseñarse igual, cómo pago, cómo te compro, cómo te atiendo. Sí, hay una serie de puntos que debemos de conectar. Eso no es una respuesta fácil, decir, oye, ¿cómo vendo más? Primero desarrolla esa narrativa, o sea, primero conoce cómo quiere ser percibido en esta historia, ¿no? Cómo quieres redactar tu propia historia, y entonces te va a ir ayudando de manera mucho más clara a ir dibujándola para después encontrar ese cliente ideal, porque a lo mejor te voy a decir, a mí no me importa el usuario si tiene los carros separados por o no, pero yo te aseguro que hay un nicho que va a decir, yo quiero ir ahí porque me encanta tener esa claridad, porque tengo el del orden y veo que la yarda está súper organizada y voy a ir hacia nada más por ese factor, porque tengo una conexión con esa narrativa que tú me estás desarrollando a mí, ¿no? Oye, yo no tomaría Red Bull, yo siento que me da un infarto. Aseguro que mi hijo mañana lo va a comer porque conectó con la narrativa independientemente que sea dañino o no el producto. Por eso decimos, es producto, es servicio, es precio, es distribución como las 5 pesos, las 4 pesos. Claro que influyen, pero tiene que formar parte de algo mucho más profundo como la pintura, ¿no? Por ejemplo, si estuviera, ¿me recuerdas el nombre? René. Yo si estuviera hablando con René, o sea, el dar, esto es como si estuviéramos en una conversación de medicina, ¿no? Y alguien pregunta qué remedio dar. Yo pienso que cualquier cosa que digamos no es aplicable o sea, tiene que ver, la respuesta no puede ser como exactamente la que necesita René, puesto que tendríamos que tener una conversación con yo primero lo que haría es tener una conversación con René, y mi primer pregunta hacia René es, oye, ¿qué te llevó a poner este negocio? Porque otra vez, cuando pones un negocio solo por el dinero, también es más complicado hacer. Claro que todos ponemos el negocio, hacemos lo que hacemos por dinero. Siempre hay motivaciones de por qué no puso unos hot dogs y por qué puso unos carros usados, ¿no? Claro. A lo mejor Erich había una situación donde es comerciante y los autos usados significaron la posibilidad de poder apoyar a que su hijo fuera a la universidad, y entonces, no sé, si hay un o hay algo que conecta con haber elegido ese giro o esa actividad en lo personal. Y yo lo que quiero con él es realmente que esté conectado auténticamente. O sea, ¿qué te conecta con eso? De manera tal que entonces en su emprendimiento de comercio, entonces ponga énfasis en poder ser empático con el René de antes que lo conozco esa historia con sus clientes, porque sabe que a lo mejor sus clientes tienen miedo de comprar un auto usado porque puede salir con defectos, ¿no? Y él vivió esa historia a lo mejor. Le vendieron un carro usado y se le tronó la transmisión y ya no pudo pagar la universidad. No sé, por eso te digo que tendría que platicar con René. Pero entonces él estoy haciendo una narrativa y él, debido a que no quiere que existan más personas que sean defraudadas con los autos, y sabe que tener un auto significa el dinamismo de la familia, llevar a tu hijo a la escuela como a él le tocó y lo que se perjudicó en la historia que tiene. Luego, entonces, su misión es apoyar a que no sufran lo mismo sus clientes. Ya no vende carros, está apoyando que sus clientes no vayan a sufrir y tengan el dinamismo y las posibilidades de estructura para llevar a sus hijos a la escuela, para poder hacer sus actividades. Hay una narrativa detrás de eso. Entonces, no creo que hay una respuesta específica, sino en mi coaching normalmente yo lo que hago es explorar qué te llevó a hacer lo que haces, porque allá adentro siempre hay algo que te conecta. Y cuando te conectas genuinamente con eso, Poncho, no hay poder humano. Cuando estás conectado con eso, te inventas entonces lo de las ideas que acabas de decir, pero esas no son las primeras. Sí. Esas son, van saliendo solitas. Van saliendo solitas. ¿Qué ideas van a hacer para que la gente, si esta fuera la narrativa de René, para que la gente no sufra lo que yo sufrí con el carro que me defraudaron y que ¿no? O sea, qué tipo de garantías, cómo me conecto para ayudar a resolver ese problema. O sea, yo no me dedico a vender carros, me dedico a resolver este problema, a poder apoyar a mi cliente a que logre este objetivo. ¿Me sigues con esa idea? Sí, te vas colgando porque hay diferentes maneras de rayar esta narrativa, ¿no? Ahorita te estás colgando de un punto de dolor que sanó,
y que dices, oye, hay muchos que tuvieron esto y de ahí, de ahí deriva todo este hilo cuando tú estamos hablando de la marca, ¿no? Oye, yo sé que no me preguntaste esto, pero si tú me preguntas por qué me dedico a lo que me dedico ahorita, bueno, yo tenía un éxito increíble como ejecutivo, era empresario, traía una línea de motocicletas de China, importaba 4 contenedores al mes de China por todo el país, sí, 3, no quiero decirlos, pero eran súper altos, y tenía la familia ideal, todo ideal, y llega una quiebra, llega un descalabro en mi vida personal, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi economía, que me manda a la lona, y entonces me doy cuenta que como persona estaba muy arrogante de poder estar abierto a que me ayudara a alguien, estaba como muy, me quería mucho, no estaba, no estaba valorando ciertas cosas, y entonces me dije, oye, yo quiero que un otro emprendedor, empresario, ejecutivo, para con lo que Mauricio, y entonces voy ofrezco mis servicios de coaching. Entonces yo cuando estoy conectado con alguien, no solo es el dinero, es tu vida, ¿no? Sí, y lo sientes, ¿no? O sea, tú mismo lo proyectas. No quiero ni decir que luego no me pagan, ¿no? Casi me hacen el paro. Pero Es parte de que siquiera trabajo, es como mi pasión. ¿No? Uh-huh. Cuando tú haces pasión, tienes la posibilidad de poder conectar y también de escalarlo, como tú decías, como el ejemplo de tu papá. Sí. Sí, fíjate, estoy leyendo lo que hablábamos, lo que poníamos, ¿no? Cómo contar historias que enganchen a tu audiencia. Creo que esta es parte de la respuesta. El primero, entender cuál es tu historia y cómo la vas a expresar, ¿no? Eso es fundamental. Luego, estrategias probadas para construir relaciones de valor con tus clientes. Creo que eso es algo que nos va a ayudar mucho a marcar la diferencia, justo lo que estamos diciendo. Por eso el tema era narrativas en la área digital. Si queremos hacer estrategias probadas, ahí vamos a encontrar 4, 5, 10, 100 caminos, no sé cuál de ellos. El tema es cuál escoger, porque hay mucha literatura al respecto de esto. Hay muchas estrategias que si los googleo o se los pido a ChatGPT, me las va a dar, pero ¿cuál elijo? Si no tengo claro cuál es lo que yo estoy buscando hacer como marca personal o como marca empresa, va a ser muy complejo y voy a empezar ahora sí que a moneda, a Águila o Sol, ¿no? El escoger alguna de ellas y ver cuál pega, que es mucho de lo que hacemos en marketing digital, ¿no? Este famoso A/B testing y estar testeando cuál genera mejor engagement, cuál genera mejor resultado. Sin embargo, si entendemos bien lo que queremos y con qué tipo de cliente queremos conectar, pues seguramente nuestras opciones se van a hacer 4 o 5, va a ser mucho más fácil y rápido encontrar esa historia que quiero contar en la marca, ¿no? Me encanta esto. Yo creo que hay un ejemplo que te quiero platicar. Me pasó, me cuesta que yo compro un libro. Esto fue hace como 15 años. Leo el libro y es que tú dices, este libro lo debe haber escrito yo, o sea, me encantó. Se llama How the Great Companies Get Their Mojo from Maslow. Cómo las grandes empresas toman su magia, su mojo de Maslow, de Abraham Maslow, este psicólogo. Uh-huh. Y entonces me gustó mucho que le mandé un correo electrónico al autor del libro, Chip Conley, y él me contesta, ¿no? Le dije, oye, tu libro. Entonces empezamos por correo y me invita a mí y a mi esposa a visitar uno de sus hoteles. Él tenía una cadena de hoteles en Estados Unidos que se llama George DeVere, el grupo, ¿no? Y en esta cadena de hoteles de George DeVere, empezó con un hotel que se llama The Phoenix. Y el hotel de Phoenix es un hotel ochentero, noventero, que llegaba Madonna. Bueno, primero compró un hotel de paso y lo acondicionó, y era muy rockero el hotel. Pero luego entonces encontró que ese hotel, la manera de segmentar, encontró el secreto. Y este es un tip metodológico cañón. Apúntenle todos los que nos estén escuchando. Encontró que cuando tú segmentas en base a una revista, le atinas más. Es mucho de lo que vamos a platicar ahorita. O sea, él dijo, es que este hotel es Rolling Stones. Va al segmento de quien compra Rolling Stones, ¿no? Entonces, ¿quién es mi cliente? Es un cliente, me explico. Entonces, le atinó tanto que empezó a abrir más hoteles, tipo boutique hotel, pero de acuerdo a una revista. Por ejemplo, abrió otro hotel en San Francisco que era vinculado con The Economist. Entonces, si tú entrabas, es un hotel donde todo era europeo, inclusive clásica, ejecutivo, etc. Entonces, si tú eres un joven, bueno, antes de ir, el hotel de Phoenix, el rockero, era ruidoso, la alberca, ¿no? Quien iba a ir eran puros rockeros, la
la estructura del hotel, si se meten y lo buscan de Phoenix, se van a dar cuenta, unos sapos bien feos de la alberca, etcétera. La que atiende el front desk, Poncho, tiene 500 tatuajes, no sé cuántos piercings por todos lados, ¿no? Y todo el acondicionamiento y un hotel ruidoso. Mientras que el otro hotel era un hotel, pues, donde la persona que está en el front desk tenía un collar de perlas, ¿no? Fingía hablar un inglés de europeo, ¿no? Todo. Entonces, de Inglaterra. Fíjate, si tú eres un joven, y esto va a estar bien interesante, en base a lo que me platicaste de la estrategia que tú apoyas a tus clientes. Si tú eres un joven que te equivocas y te vas al de Phoenix, ¿no? O sea, si segmentaste por edad, te vas al de Phoenix, pero mañana tienes una presentación de negocios, no pudiste dormir porque había un chorro de ruido en la alberca, el ruido el olor a marihuana por todos lados, no pudiste concentrarte ni dormir y no estás preparado, lo vas a calificar que es un hotel de muy mala experiencia. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero si tú eres un joven que o un viejo, ¿no? Vamos a suponer, es alguien de una edad avanzada, que eres un estilo de vida alegre, rock and rollero, y por equivocación te vas al otro hotel que es como el The Economist, lo terminas calificando mal diciendo que es un hotel aburrido, porque te la pasaste bien aburrido, claro. ¿No? Está todo. Entonces, no es de edad, sino el tema de segmentar, el tema de cómo creas la narrativa otra vez y las características de la narrativa que generan el combo de la marca, de la conexión con el cliente, ¿no? De una manera adecuada, pero es auténtico en el sentido de que realmente si vas al de Phoenix, no vas a dormir y va a haber ruido, pero va a estar bien padre el party. Entonces mejor no vayas y no buscas eso. Claro, ¿no? claro. No sé si te resuena esto sí, un poco. Tú mismo te vas autosegmentando, ¿no? O sea, como usuario, porque la narrativa que te da ese hotel versus otro, sí. Pues vas a conectar y encontrar esa empatía, ¿no? Con cierto perfil, concepto, producto, sí. Servicio, etcétera, ¿no? Yo creo que está muy, muy clara esa parte. Y otro tema sobre eso, porque ya parece que no, pero llevamos una hora hablando de esto. El último punto, y igual para ir como dando impresiones y conclusiones o preconclusiones, Mauricio, es cómo diferenciarte y evitar que tu marca se pierda en el ruido digital. Creo que las tres, de cierta manera, otra vez repito, por eso el tema era narrativas en área digital, porque para diferenciarte necesitas primero encontrar esa fuente, esa alma, o voy a decir así, personalidad que tienes, ¿no? Creo identidad auténtica que quieres dar, porque es donde te tienes que acotar, ¿no? Yo lo platico mucho en mis conferencias, en donde me tocó un coaching para conferencistas y me dio mucho nervio porque una persona antes de mí, pues súper extrovertida, se subía a la silla, habló, actuó, cantó, yo, madres, o sea, yo eso no es lo mismo. Pues. Claro, entonces voy con el maestro, le digo, profe, o sea, yo no voy a hacer eso o sea, voy a sacarme 5, ¿no? O los que andan bailando en los TikToks, no los critico, pero yo no podría a lo mejor hacer. No, pues no eres tú, ¿no? Como decirlo así. Y me dice, a ver, si tú eres una persona de números y es una persona seria, profesional, o tienes una narrativa, hay gente que te va a comprar esa narrativa y va a decir al que está bailando que está loco y no le voy a comprar Exacto. Un peso. Entonces, si te mantienes tú desde tu punto de vista con tu marca, es como decir, no voy a comprar tampoco una Mac porque son carísimas. No me interesa tener una computadora con esas características. No todo el mundo va a comprar una Mac, no todo el mundo va a ir a Steren, no todo el mundo va a ir a comprar a Zara. Tiene sus nichos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque se mantienen fuertes en su narrativa, en su experiencia, en lo que ofrecen, desde que están comunicando hasta que llega la persona al punto de venta. Entonces, sí, la bronca es que le quieras gustar a todo mundo. Pues. Que busques hacerlo porque no sucede, ¿no? Entonces, es bien importante que nos mantengamos ahí. Créanme que parece magia, pero no es. Pero cuando te mantienes con esa constancia en tu narrativa, vas a encontrar ese nicho. De alguna u otra forma, pasa que empiezan a juntarse, ¿no? Todos vamos encontrando. Aquí en Mexicali, muchos les va a hacer sentido, y seguramente pasa en todas las zonas, pero yo lo he visto en Mexicali. Alguien viene de Culiacán
encuentra otra persona de Culiacán y empiezan a juntarse personas de Culiacán. Sí. Oye, hacen una comunidad, no te estoy diciendo que son vecinos, pero hacen una comunidad porque ellos se van identificando, se van encontrando. ¿Quién les dijo dónde estaban? Nadie, ellos se mantuvieron en esa búsqueda o con esa narrativa de encontrar quién se pareciera y vas a encontrar una comunidad como pasó con la comunidad china, seguramente es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si tú vas en un camino de una manera constante, siendo muy, la palabra se me va de la boca, pero del pensamiento, coherente en el mensaje, vas a ir dándote cuenta de que las personas que conectan contigo se van a ir acercando de manera muy natural, pero eso la constancia y la coherencia en el mensaje lo va a ir generando. Tarde o temprano lo vas a encontrar. Claro, y esa gotita de agua que es consistente, como tú dices, pero el problema es que también cuando no tenemos claridad no podemos generar esa consistencia. A mí yo creo que en un mundo en el que vivimos, y tú lo decías en el flyer que hiciste, me gustó mucho el tema, en que hay tanto ruido, ¿no? La claridad es oro molido. Para mí hay dos cosas, tener claridad y el feedback, ¿no? Son dos grandes como de tu esfuerzo de navegar, tienes que ir navegando con claridad. Y la claridad es realmente cómo quieres expresar tu valor en el mundo como emprendedor, como empresario, como empresa, ¿no? Y esa identidad, te vas a equivocar, a lo mejor no lo vas a hacer perfecto la primera, pero vas a estar en el feedback, pero sabes que quieres expresar, conectar, de manera tal que vas a ir encontrando esos de Culiacán, esos venezolanos, que también hay muchos por acá, y se cuentan, ¿no? Y me parece pues muy valioso el poder tener esa claridad, mi querido amigo. Y una cosa, fíjate, yo no sé si en qué etapa estamos ahorita, o si tú quieres decir algo más de esto, porque hay una inquietud que yo tengo, estoy escribiendo un libro, una inquietud muy grande que tengo en el tema de de la integración en las organizaciones, en las empresas, de la manera en que podemos colaborar, digamos, en empresas más grandes. Cuando las empresas se van haciendo más grandes, ya no estamos hablándole, ahorita nuestra conversación le está hablando al dueño, pero luego hay toda una estructura, ¿no? Empresas muy grandes o mucho más grandes, una estructura donde también está el tema de una narrativa y también está el tema de cómo generamos una comunidad, ¿no? Que nos una otra vez un propósito. Y yo pienso que el mundo está cambiando a una velocidad increíble y los desafíos que tienen las organizaciones son muy grandes en términos de ser muy ágiles, de ser flexibles, de generar mucha innovación, de la interacción con otras generaciones que pueden pensar diferente, que quieren estar en home office, unos no, que quieren unos innovar y otros que piensan que no son innovadores y quieren mantener el status quo en un espacio donde el mercado, la industria, el mundo te demanda grandes cambios y transformaciones. Entonces, a lo mejor será para otra plática, pero otro tema es cómo generas, mantienes esta narrativa en un espacio, es un gran desafío que está en constante transformación. Porque otra vez, no es como que tiene la narrativa fija, ni la estrategia fija, mi querido Poncho, no, sino estás co-creando porque el mundo está cambiando muy rápido. Yo creo que vamos haciendo una preconclusión ambos de esto, Mauricio, y seguramente nos va a dar para otras conversaciones. ¿Con qué me quedo y les quiero compartir en este tema de las narrativas digitales? Es importante que hagamos un stop en este momento con lo que queremos expresar de la marca, aplicar este modelo. No es un modelo que hizo Mauricio, que hice yo, es un modelo que existe y que lo vamos nosotros puliendo o estudiando con mucho mayor detalle, pero empezar a conocernos como marca personal, como marca de empresa, como servicio, e ir rayando estos puntos de qué es lo que quiero yo proyectar hacia afuera, con el que me siento aparte convencido, o sea, en donde sé que tengo una fortaleza en esa parte. Eso es punto uno. El punto dos es que busquemos en el tema de la comunicación que esté totalmente acorde con cómo lo quiero expresar y no tanto como puede ser un tema de un tren de mame o una moda, porque ahí es donde empieza a sonar hueco el mensaje o empieza a hacer muchas exploraciones distintas como estos cambios de personalidad y tampoco resuena igual. Entonces necesito encontrarla. Como dice Mauricio, te puedes equivocar, sí, pero dibújate un camino, o sea, tengan una búsqueda, ya que lleguen ahora sí que al final de ese túnel y se toparon, es mucho mejor terminar de explorarlo y luego hacer un cambio
para que puedas ver que al final del día ese no era el camino y voltearlo. Y por último, en esto que platicaba Mauricio, a mí me gustó mucho esto último que comentaste, Mauricio, porque en la parte del cambio muchas veces se hace, y lo platico en el libro, por la observación, porque si nos detenemos a ver qué está diciendo el cliente de nosotros, a veces hay atributos que no descubrimos y que el cliente los identifica y nosotros nunca los explotamos. Sí, entonces eso pasa mucho. Muchísimo. Sí. Entonces yo pienso que tengo esas características, y luego otro dice, oye, es que yo me río muchísimo cuando dices algo de esta manera, o conecto mejor como lo dices, y tú nunca lo descubriste si no te metes o escuchas qué está diciendo el cliente de ti, para encontrar tanto la debilidad como esa fortaleza que tú no has destacado. Ese feedback. Correcto. Entonces, yo me quedo con estos 3 puntos. Seguramente vamos a seguir. Aquí dice Diego, en la industria de la vivienda aún siguen haciéndose proyectos donde hacen vivienda en volumen, fachadas iguales, todos con alberca y pádel, siguen vendiendo metros cuadrados, dejando de lado la diferenciación en base a las expectativas del cliente. Me fascinó el ejemplo del Hotel Phoenix. Gracias, Diego. Sí, es correcto, O sea, otra vez, todos los productos están súper comoditizados. Nos cuesta mucho trabajo buscar ese diferenciador, esa narrativa que queremos darle, porque está mucho más fácil meterte voy a entrecomillar, más fácil no profundizar, ¿no? Porque es como cuando vas al psicólogo, ¿no? Está más fácil pues quedarte ahí con que algo traigo a exteriorizárselo a alguien más, o como cuando te vas a confesar, pues no está fácil, ¿no? Es igual hacer esta retroalimentación interna, pero cuando lo descubres, como dice Mauricio, cuando lo descubres y puedes proyectarlo, todo lo demás va fluyendo, ¿no? Eso que comenta Diego, pues nos pasa viendo con los clientes inmobiliarios, oye, pero es más de lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que gritar más fuerte, hay que meterle más lana a la inversión, hay que hacer más campañas. Entonces, necesitas un músculo económico y de presupuesto muy fuerte para poder marcar una diferencia, ¿no? Entonces, hasta coopera, como las pizzerías que dice sabor, cambiamos. Ándale, exacto. O sea, ya hacen una imagen copiándole, cambiamos. ¿Y por qué? Porque está más fácil, ¿no? A seguir ese camino. Entonces, sí es bien importante, como dice Víctor, encontrar eso y no buscar el camino fácil, porque tiene, ¿no? Sí, entonces hay que buscar estos conectores que nos ayuden a poder encontrar esa diferenciación. Por eso queríamos hablar de la narrativa como clave, ¿no? No sé si quieres tú también. Sí, a ver, yo pienso, concluir algo. Yo creo que, y otra vez, yo me voy, a mí no me gusta quedarme en lo empresarial, porque siento que en lo empresarial es una narrativa y quiero ir a la meta conversación, ¿no? Y la meta conversación es el diseño ser humano, otra vez. Y yo pienso que los humanos nos movemos a través de un propósito, de un sentido. Hay mucha literatura en mi libro, estoy escribiendo un libro que hablo sobre el mito generacional y hablo mucho de cómo, pues desde muchas perspectivas, el ser humano puede tener una experiencia de vida a través de conectarse con una intención, con un propósito, con un sentido. Ya está Víctor Frank de darle un sentido a tu vida. Entonces, yo pienso que algo que me quedo es, a ver, vamos a estar en este mundo limitados como emprendedores o en nuestra vida profesional o personal y encontrarle un sentido a cualquier cosa que estemos haciendo, en la etapa que estemos, ¿no? Y que puede ir cambiando también, es conectarnos con algo otra vez en nuestra vida, es crearnos una propia narrativa, ¿valga lo que estamos hablando? Claro. Y si soy un comerciante, si soy un empresario, un emprendedor, un ejecutivo, ¿cómo creo una narrativa que me enriquezca en mi vida, que me conecte con lo que hago de una manera que le dé sentido a lo que hago mi trabajo? Y si mi trabajo no me da sentido, pues búscate otro que te dé. Y si mi emprendimiento no me da sentido, pues emprende de otra manera, porque al final del día tiene que ver con eso. Cuando tú conectas realmente con lo que estás apasionado por hacer, lo vas a hacer de una manera genuina. Te vas a equivocar, pero vas a ir puliendo, ¿no? Lo vas a encontrar. A ver, lo que yo les propongo, y creo que es algo interesante que he propuesto en mi consultoría, en mi intervención, es crear siempre algo que se llama propósito altamente significativo. Es decir, siéntate con música relajada, tómate un vinito o un café y escribe cuál es el propósito, ¿no? Yo también puedo ayudar, si visitas mis redes, tengo gratuitamente, te puedo ayudar a que puedas bajar algunos formatos que te apoyan a decir tu propósito,
establecerlo, no como algo fijo, sino como algo que te da dirección y sentido en lo que haces, que te conecte. Si después de que haces eso, ¿no? Y si eres una organización, ¿cómo lo conectas con el propósito de tu emprendimiento? O sea, primero es la persona, él es el emprendedor, y luego es el emprendimiento que haces, que es un vehículo a tu propósito personal. Y ahí así no lo vemos, Pocho, y es un principal problema. Claro. Y cuando entonces tienes esa claridad, luego entonces haces una hoja de cultura, una hoja de propósito que puedas comunicarle a todos los demás y enrolarlos, inspirarlos a que ese propósito también es algo que les va a generar valor. Y es algo que no hacen, o sea, yo voy como emprendedor o como director de mi empresa y no me vinculo con la gente como este emprendimiento y esta empresa les va a ayudar a cumplir su propósito. Y eso es lo mismo con los clientes, Poncho. O sea, yo quiero ver cómo lo que yo estoy ofreciendo a mi cliente le va a apoyar a generar su propósito de alguna manera, le va a apoyar en su vida para generar eso. Entonces quiero ser muy claro en que probablemente nos falta esa falta de, digamos, de profundizar y de ser claro con nosotros mismos. Y otro tema que me parece fundamental es, yo hago la prueba del ácido, esa no te la sabías, ¿no? Voy con un director y le digo, oye, ¿cuáles son los objetivos de la organización para este año? Dime 2, ¿no? Y ya me los dice. Y le pregunto al director, si yo salgo ahorita por tu puerta aquí del cubículo y le pregunto a cualquiera de tus empleados, al de guardia de seguridad, cualquiera, ¿cuáles son los 2 objetivos? ¿Van a empatar con estos objetivos que me estás dando? Y todos me dicen que no. Y cuando lo he hecho, pues nadie le atina. O sea, otra vez, las jerarquías y la manera de involucrar a la gente en una narrativa es no solo esta parte romántica, sino los involucro en los desafíos. Claro. Los involucro en los objetivos y para eso tengo que comunicarlos y tengo que estar en constante comunicación. La ejecución es la clave. Y para eso entonces estoy con ellos sistemáticamente informándolos, ver cómo se sienten, cómo la empresa en donde trabajan va a generar valor a sus vidas, pero también cómo ellos van a vertir todo su potencial para cumplir los objetivos de ventas, para cumplir los objetivos de servicio. Y entonces yo como director estoy metido ahí en esa conversación, en ese spot. ¿Ves? Y es la manera en que me voy a conectar con mis clientes, la manera en que voy a asegurarme también de ir y reunirme con mis clientes, de saber qué desafíos ellos quieren solucionar, qué cosas, qué anhelos quieren cumplir en su vida, que está relacionado con lo que yo hago. Sí. Y yo creo que ese es el llamado para cerrar que yo hago, es no quedarnos en lo transaccional, operativo, lo visible, sino ir a lo invisible, a lo que no se ve, que es esta narrativa, que es esta conexión de esta humanidad y más en el sentido que vamos hacia la inteligencia artificial y todos los procesos de digitalización. Me parece que un buen emprendedor, un buen empresario, un buen director es el que humaniza, el que se conecta con su cliente de manera humana. Ya decíamos, relaciones auténticas, porque estoy conectado, si realmente veo qué es lo que te duele, quiero contribuir a solucionar eso, pero los clientes no solamente están hacia afuera, son la misma tribu también, son los mismos colaboradores, ¿no? Y entonces yo creo esta narrativa y esta conexión constante en donde tengo el interés y el propósito auténtico de conectar con esa humanidad, Poncho. Y ese es lo que yo concluyo y el mensaje que quiero dar a la gente que nos escucha de cómo podemos humanizar esos proyectos, esa interacción, ¿no? Cuando hablamos de conceptos de mercado, de clientes, pues son personas que tienen sufrimientos, tienen anhelos, sueños, y cómo los puedo captar y cómo puedo ser actor principal de fomentar o de contribuir a generar. Sí, yo creo que está claro, creo que nos va a dar para más temas seguramente. Si quieres, porque no quiero dejarla ahora sí que Angélica, saludos, gracias por conectarte con la pregunta, pregunta Rubén Apodaca, si mi marca es local, dame un tip por favor para competir con una marca nacional. Creo otra vez que desde el fundamento, creo que el momento en el que estamos hoy, las marcas locales tienen una ventaja competitiva muy grande, súper fuerte con las marcas nacionales. Oye, nada más un paréntesis, pero además ya lo local ya no es local, porque incluso, por ejemplo, mis clientes ya a veces no están locales, no están regionales. Sí. Otra vez le cambió el mundo y podemos tener clientes
digamos, podemos invadir otros mercados de una manera muy fácil. Digo, no sé exactamente cuál sea el producto, pero solo hacer ese pequeño punto, ¿no? O sea, ahora tenemos las mismas herramientas, el suelo está más parejo que nunca. No sé si estás de acuerdo, mi querido Alfonso. Claro, sí, 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 por supuesto. Entonces, ese sobre todo, Rubén, es otra vez, parece que vamos a sonar muy repetitivos, pero olvídate de la marca nacional y de la marca local. Sí, O sea, encontremos cuál es tu diferenciador y podrás decir, oye, es que aquel tiene mejor precio que yo porque compra a nivel nacional. Seguramente tiene 20 sucursales más y yo nada más tengo una, pero no tiene, te aseguro y te lo apuesto, la facilidad para explorar el mercado que tiene. Si es porque, como dice Mauricio, no sabemos si vendes e-commerce o no, igual si profundizas tenemos más información, pero si es un local con una ubicación fija, el conocer a su comunidad, a su mercado, el saber qué es lo que quiero proyectar, te va a dar una ventaja competitiva muy por encima de lo que es la competencia a nivel nacional, ¿no? Pero otra vez, la consistencia de la marca a través de, en tu caso, imagínate, hoy no tengo los grandes porcentajes de presupuesto, eso me va a hacer batallar hasta cierto punto, ¿no? Pero si algo puede sustituir un tema de billetazo, es el servicio, ¿no? Es el encontrar, conectar mejor con los clientes para que el word of mouth se extienda, ese boca a boca, que un cliente bien servido va a darle a su cuñado, a su compadre, a su hermano. Olvídate del tema del producto o de tener precios como los tienes. Puedes incluso estar mucho más caro que ese competidor nacional, que muy seguramente es por su cadena de suministros. Lo dije en el ejemplo de la tienda de San Diego comprando 4 veces más caro, ¿no? Alrededor de la narrativa. Pero sí, yo creo que el tema de las relaciones auténticas viene otra vez de esto que decimos. O sea, a ver, el que esté lejos también, el que sea nacional puede tener muchas ventajas, pero ¿cuáles son las ventajas que tú das de esa cercanía, no, de esa posible conexión con los clientes? Y sobre todo esa posibilidad de poder tener la claridad para ser auténtico en esa conexión, ¿no? Y yo creo que en las relaciones va a ser la gran diferenciador, porque los sistemas van a tender a ser iguales, el marketing tenderá a ser todo igual, va a democratizar. y la gran diferencia va a ser esa relación, esa conexión cálida con el cliente, ¿no? Sí. Angélica, digo, si tienes más dudas, o Rubén, con mucho gusto, mándanos un inbox para conocer más tu producto. Me encanta el seguir la conversación fuera del en vivo. Y además, Rubén, no, Podaca yo lo conozco, es un high top class. Bueno, Rubén, hay que platicarlo. Saludos con mucho gusto. Rubén. Les agradecemos mucho el espacio porque ya vi que se fueron varios de los que estaban conectados aquí por el tiempo, ya 1:20, ya tenemos récord aquí de transmisión. Gracias a todos los que se conectaron hasta ahorita. Seguramente vamos a estar comunicándonos con ustedes porque hubo varias preguntas que se quedaron ahí sin contestar. Gracias de nuevo, trabajen mucho en su narrativa. Y bueno, seguramente nos vemos en otro episodio del podcast, ¿no? Sí, que nos visiten en las redes, siempre generando valor. Mi querido amigo Alfonso de Alba está haciendo unos podcasts muy interesantes. Yo en lo personal también estoy compartiendo información y bueno, que estén conectados para generar una narrativa entre nosotros, ¿no? De apoyarnos y de poder elevar el nivel de interacción y de intervención que tenemos en nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestra vida, querido amigo. Gracias Mauricio. Estamos ahí pendientes. Saludos a todos.